Lectura del libro Hacia el despertar a sí mismo. Aproximación a la enseñanza dejada por Gurdjieff. Por Jan Weisse. Capítulo: Los estados de presencia. Los estados en los cuales vive el hombre, más exactamente los estados de presencia, son de algún modo, entre comillas, dimensiones de su vida, diferentes niveles de actividad sobre cada uno de los cuales la vida de un individuo ofrece posibilidades diversas. En los distintos estados que le son posibles, el individuo está allí con sus diversas partes constitutivas. Pero el desarrollo respectivo de esas diversas partes, sus relaciones recíprocas y la calidad de su funcionamiento cambian. A través de los diferentes estados, la estructura permanece igual, pero la calidad de la vida ya no es la misma. En lo que concierne al hombre, él puede vivir en 4 estados que se distinguen habitualmente por su grado de conciencia, ya que esta es la facultad cuyas modificaciones son allí más evidentes. Cada uno de estos estados, el hombre conserva una estructura análoga, pero ella toma un aspecto característico de cada uno de ellos. En cierto grado de, entre comillas, presencia, resultado del todo, es inherente a cada uno de esos estados. Esta presencia tiene un soporte sustancial, un cuerpo, o tal vez varios, soporte de su forma y su modo de manifestación. Esta presencia tiene también un soporte espiritual bajo el aspecto propio de su nivel particular, de las 3 facultades esenciales fundamentales de conciencia, atención y voluntad, las cuales son ellas mismas reflejos de 3 grandes fuerzas creadoras fundamentales: la activa, la conciliadora y la receptora. Esta presencia del hombre tiene también 7 centros, cada uno de los cuales tiene como soporte principal un cerebro. Cada uno de estos centros está dotado de cualidades particulares cuyo conjunto constituye para cada hombre los datos de su esencia propia. De cada uno de estos centros y cerebros depende la función correspondiente, y el conjunto de estas funciones, con sus niveles de funcionamiento, sus modos de comunicación o relación, expresa la individualidad de cada hombre o constituye la forma de su personalidad. Nada puede ser comprendido en el hombre, ni conocimiento alguno de sí es posible si no se toman en cuenta los diferentes estados. Para un hombre completamente evolucionado, son posibles 4 estados de presencia, pero el hombre ordinario vive solamente en 2 de ellos, los más bajos, con vislumbres del tercero. Puede tener informaciones teóricas sobre el 4º, pero, de hecho, ambos estados superiores le son inaccesibles. Es incapaz de comprenderlos y juzga lo que conoce de ellos desde un punto de vista de los estados inferiores que son los suyos, lo que no le permite tener más que apreciaciones aberrantes. El primer estado es el dormir.
estado pasivo en el cual el hombre nada puede hacer, pero durante el cual sus fuerzas se regeneran. En él pasa un tercio y hasta la mitad de su vida. Este estado de conciencia pasiva está solamente poblado de sueños que el hombre considera como irreales. El segundo estado es el estado de vigilia, estado que el hombre considera como activo, en el cual pasa la otra mitad de su vida. En este estado, él se traslada de un lugar a otro, actúa, hace negocios, habla de política, atropella o mata a su prójimo, discute temas sublimes y se reproduce. Él llama a este estado de vigilia de la conciencia o estado de conciencia lúcida. No es, sin embargo, sino una caricatura, y el menor estudio imparcial muestra enseguida que este estado de vigilia es pasivo y que en él el hombre no dispone de ninguna, entre comillas, lucidez. Él está a lo sumo en un estado de conciencia relativa. El tercer estado de presencia es el estado de conciencia de sí, o conciencia de su propio ser. En dicho estado, el hombre se ve tal cual es y se vuelve objetivo hacia sí mismo. Es, propiamente hablando, el estado de conciencia, entre comillas, subjetiva. Se admite habitualmente que el hombre posee este estado de conciencia y, en efecto, dada su naturaleza tricéntrica, tendría naturalmente derecho a él. Pero, como consecuencia de las condiciones anormales de su existencia, en la cual el hombre toma continuamente sus sueños por realidades, no solamente el hombre no posee este estado de conciencia, sino que no se da cuenta de que le falta. De él, el hombre ordinario no tiene sino vislumbres cuya significación no comprende siquiera. El cuarto estado de presencia es el estado de conciencia, entre comillas, objetiva. En este estado, el hombre podría entrar en contacto con el mundo real, objetivo, del cual está, entre comillas, separado por los sentidos, los sueños, los estados subjetivos de conciencia. Y así podría percibir las cosas como son. Pero este estado no le es dado naturalmente y solo puede ser el fruto de una transformación interior y de un largo trabajo sobre sí. Como en el caso del estado de conciencia de sí, el hombre ordinario solo tiene vislumbres de este estado de conciencia, entre comillas, objetiva, que ni siquiera nota cuando está en el estado de conciencia de sí. Pero el hombre ordinario tiene, sobre el cuarto estado, muchas informaciones teóricas a partir de las cuales se imagina poder alcanzarlo directamente. Apartando los fraudes y simulacros, todas las religiones contienen descripciones y testimonios de él, a los cuales le dan el nombre de éxtasis, iluminación y otros. Y muchas veces el hombre va en su búsqueda sin comprender que la única vía correcta hacia la conciencia objetiva pasa por el desarrollo de la conciencia de sí. Es, por cierto, una de las particularidades del estado de conciencia ordinaria, el segundo estado, el que los conocimientos auténticos que puede contener están allí continuamente entremezclados con sueños e imaginaciones y resultan finalmente sumergidos por estos. Un hombre plenamente desarrollado
el hombre en el sentido completo de la palabra debería poseer estos 4 estados de conciencia. Pero los hombres ordinarios solo viven en 2 estados de conciencias, tal como dentro del estado del dormir no pueden sino tener atisbos de conciencia relativa, y en el estado de conciencia relativa no pueden tener sino atisbos de conciencia de sí. Si un hombre quiere tener períodos más largos de conciencia de sí y no breves atisbos, debe comprender que no pueden venir solos. Debe primero darse cuenta de que él es prisionero de un mundo subjetivo, tejido de sueños e imaginaciones que le enmascaran la realidad. Debe seguidamente emprender un largo trabajo por liberarse de los sueños y por despertar a esta realidad, en sí mismo primero y en la vida después. En primer lugar, el hombre debe comprender que aún en su estado de vigilia, él duerme. Sería su yo real duerme. Y que la primera necesidad para él es despertar. Es decir, emprender el trabajo necesario para este despertar del yo real. Sin dejar de lado una verificación progresiva en nosotros mismos por la experiencia, podemos tal vez tratar de considerar mejor teóricamente lo que son los 4 estados posibles y qué informaciones podemos reunir sobre ellos. El primero de los estados de conciencia, el más bajo, es para nosotros el dormir. Es un estado pasivo y puramente subjetivo en el cual el hombre, casi enteramente cortado del mundo exterior, está sumergido en un mundo interior del cual no tiene conciencia. Está rodeado de sueños. Sus funciones psíquicas trabajan sin dirección, independientemente una de las otras. Imágenes puramente subjetivas, ecos de experiencias pasadas o ecos de vagas percepciones del momento, ruidos, sensaciones, olores o ecos lejanos de la vida profunda, atraviesan su mente sin dejar en la memoria más que una ínfima huella y la mayoría de las veces absolutamente ninguna. El dormir es, no obstante, un estado de primera importancia. Además del hecho de que el hombre pasa en él la tercera parte de su tiempo, es el estado en el cual su naturaleza orgánica, como todo lo que participa de su vida orgánica, reconstituye las fuerzas necesarias para asegurar su existencia de vigilia. Se puede decir que recarga el sistema acumulador de energía asociado a los centros. Más adelante estudiaremos esto en detalle. La presencia del hombre cuando duerme es puramente pasiva, y lo es aún más mientras más profundo sea su sueño, ya que el hombre tiene diversos niveles de sueño. El cuerpo está más o menos limitado a sus funcionamientos instintivos y la limitación es total en el sueño más profundo. Los centros, con sus rasgos particulares, el ser interior del hombre, están allí, pero no reciben las percepciones ni responden a lo que pueda llegarles a pesar de todo. Y aun cuando respondan, a veces, esta respuesta no provoca ninguna respuesta asociada en las otras funciones. Solo el centro instintivo funciona plenamente, liberado, al menos en el sueño más profundo, de toda influencia ajena o conectado solamente a las partes correspondientes, instintivo-motrices,
de los demás centros. A excepción de las funciones instintivas que se realizan plena y libremente, las otras funciones están en reposo y las asociaciones se interrumpen de una manera más completa entre ellas mientras más profundo sea el sueño. Como consecuencia de esto, solo llega un requerimiento de energía instintiva a los dos, entre comillas, acumuladores de energía, yuxtapuestos a cada uno de los centros. Los estudiaremos más adelante. Y estos quedan libres para conectarse directamente con la fuente central de la energía del ser, por intermedio de la cual se comunican además unos con otros. Se establece una libre circulación de energía, y mientras nada venga a perturbarla, como es el caso del sueño profundo, las reservas de los centros de su energía específica y el equilibrio de estas energías entre sí se restablecen sin trabas. De hecho, entre el estado de vigilia y el estado de sueño profundo, el verdadero sueño, hay muchos estados intermedios. Lo que caracteriza al sueño es la desconexión de los centros entre sí, al mismo tiempo que se suspende su posibilidad de manifestación. Pero en el hombre ordinario, estas desconexiones son a menudo incompletas, dado que el hombre ordinario vive con 5 centros. Cada uno de los 5 es susceptible de estar desconectado o no. Y lo que se da ordinariamente es un estado intermedio, en el cual se interrumpen una o varias conexiones, pero no todas. El sueño comienza en general por la desconexión del intelecto, o más bien de la parte mental con la cual vivimos de ordinario. Y eso es lo que se llama habitualmente dormirse. Pero no siempre ocurre así. Otras partes más o menos numerosas pueden desconectarse sin que la parte mental haya interrumpido su actividad. Pero en general no se reconocen tales estados intermedios como un verdadero dormir. Y en las concepciones corrientes es la desconexión de la parte mental la que marca la división entre los estados de vigilia y los del dormir. El centro que se desconecta a continuación, o al mismo tiempo que el mental, es el centro motor. El hombre, y la mayoría de los animales, se acuesta para dormir. Luego se desconectan los demás centros, pero no siempre es así. Otros múltiples modos de desconexión son posibles. Las interrupciones y el orden en que se producen dependen de los individuos y de las circunstancias. Se puede dormir de pie, caminar durmiendo, amar durmiendo, dormir hablando, etc. En cambio, el centro instintivo es el último en desconectarse. No se desconecta jamás, por cierto, sin un trabajo especial, peligroso y solamente, mientras dure la vida, en algunos de sus niveles, puesto que su desconexión completa y definitiva acarrea la muerte orgánica. Si bien intervienen a menudo predisposiciones constitucionales, todo esto es continuamente susceptible al cambio. Un sonámbulo no lo es todas las noches, ni durante toda la noche. El estado de sueño profundo tiene un sentido y una importancia que el hombre ordinario generalmente no sospecha. En las tradiciones antiguas, en particular las hindúes,
se le da un gran sitio, y en este estado, el cual el sujeto no tiene ningún deseo ni sueña nada, es considerado como el retorno a la serenidad del principio. El ser, la esencia, se retira al reino sin forma del origen, fuente de las manifestaciones eventuales en los otros estados, en el que, al estar ausente todo el conflicto de forma, disfruta con, entre comillas, beatitud, ananda, de la plenitud de sí mismo, y reencuentra en sí mismo el reino del ser puro, Ishvara. En este estado, los diferentes modos de la manifestación, incluso los de la individualidad que le es propia, no están anulados, sino que permanecen presentes en potencia dentro del conjunto integral de todos los posibles con cuya esencia universal el ser individual ha vuelto a encontrarse. Al conservar él una conciencia suficiente de los posibles que le son propios, un lazo persiste con la forma del ser, y el retorno a la manifestación formal, que es la suya, sigue siendo posible. Este lazo puede, sin embargo, perderse en el transcurso de ciertos ejercicios acerca del sueño profundo practicado en algunas escuelas. He allí uno de los riesgos que conllevan. En cuanto a los seres plenamente realizados, ellos pueden elegir con plena conciencia el momento de romper este lazo. Se dice que saben o que escogen la hora de su muerte física. De modo que el sueño profundo puede ser comprendido como el retorno al estado, entre comillas, esencial puro, un estado análogo al estado embrionario, el del comienzo de la vida individual, al que se agrega el desarrollo adquirido hasta allí por la esencia a través de las experiencias de la vida. Y en tal estado, el hombre individual, de vuelta a los confines del ser universal y no individual, sin forma, entra en armonía con las fuerzas esenciales de la vida, que de esta manera lo reequilibran y regeneran. Pero este retorno a las fuerzas fundamentales de la vida, en la pura esencia, el goce pleno y la armonía perfecta, es, para el individuo, enteramente pasivo. Se cumple en el abandono de toda manifestación propia y, excepto por la persistencia del soporte orgánico instintivo, la de la vida automática del cuerpo, fuera de toda expresión de su individualidad. En el sueño profundo, las tres facultades mayores que dan a la individualidad su calidad de presencia y su poder de manifestación, a saber, la atención, la conciencia, la voluntad, reflejos de las tres fuerzas creadoras fundamentales, están totalmente suspendidas. El hombre que así duerme no ejerce ya ninguna, y ellas permanecen solamente en potencia. Si bien el estado de sueño profundo es análogo al de la plena realización, el cuarto estado o estado de conciencia objetiva, con la plenitud del ser, esencia y también manifestación, el pleno conocimiento y no solamente goce, y la perfecta serenidad y no simplemente armonía que esta realización implica. Sin embargo, estos dos estados se encuentran de hecho en los polos opuestos de la vida. El estado de sueño profundo alcanza los confines de los estados de ser infraindividuales,
los confines de la sustancia pura. Y el estado de plena realización alcanza los confines de los estados de ser supraindividuales, los confines del espíritu puro. Entre los dos, los estados posibles para el hombre van de las tinieblas sustanciales a la luz de la pura conciencia. Ninguna otra forma de ser en nuestro mundo conocido está dotada ni es responsable de semejante posibilidad. Continuará. Muchas gracias por escuchar.